Vamos a conectar en exteriores a Juan Carlos Bejarano, quien estuvo desde muy temprano, a comienzos de esta semana, más exactamente el 1 de enero de 2021, en Doha, allí presenciando el tráfico de vehículos entre Europa y el Reino Unido, que se distanció del bloque europeo hace algunos días. Juan Carlos, bienvenido, saludos. ¿Y cómo le fue allí en Dover? Tengo entendido que pasó varios días analizando este flujo que se esperaba iba a ser un caos el primer día, pero según sus reportes que tuvimos la oportunidad de ver, estuvo muy calmado el 1 de enero. Así es, Orlando. Muy buenas tardes desde el norte de Londres y, por supuesto, para todos los televidentes de Express News TV. Una de las grandes incógnitas que teníamos era qué iba a pasar precisamente con el flujo de mercancías entre Reino Unido y la Unión Europea. Y como lo comentabas, Orlando, y seguro que podrán ver algunas fotografías, he estado esta semana en Dover desde el 1 de enero para ver si efectivamente se iban a producir esas largas colas. Nos encontramos con que, por ejemplo, el 1 de enero había más periodistas que camioneros. Y es que ustedes recordarán lo que sucedió una vez Francia decidió cerrar la frontera por 48 horas con Reino Unido por esta nueva cepa del coronavirus, que hubo largas colas de camioneros que tuvieron que esperar 3, 4 y 5 días antes de poder realizarse el test de coronavirus y regresar a sus países. Eso ha llevado, ese caos que se vivió esa semana de Navidad, llevó a que muchas empresas de carga decidieran precisamente a no entrar a Reino Unido, por lo menos por las primeras 2 o 3 semanas, para ver cómo funciona este nuevo proceso de aduanas. Dover es prácticamente el puente fronterizo o puerto fronterizo con Francia y con el resto de Europa. Usted llega allá, ustedes ven ahí precisamente el paso hacia el Eurotúnel, o se puede ir en ferry. Y lo que nos encontramos, Orlando, es que normalmente hay unos 6,000 camiones que pasan por ese puerto fronterizo. No había más de 1,000 al día. A medida que ha ido pasando la semana, se han visto más o menos unos 2,000 al día, pero repito, estamos hablando de una reducción del 80, 70, 80% en el número de camiones de carga que están llegando a territorio británico. Otra situación que se ha visto, Orlando y estimados televidentes, más o menos dice el gobierno que un 10% de estos camiones de carga han sido devueltos por no tener todos los papeles en regla. Sin embargo, las asociaciones que representan a los camioneros dicen que el número es más alto, que es 1 en 5, es decir, prácticamente el 20%. Es decir, de 2,000 diarios, imagínense ustedes, están devolviendo unos 400 porque no tienen los papeles en regla. Antes, básicamente quienes importaban o exportaban tenían que llenar un documento sencillo que les tardaba 10, 15, 20 minutos. Hoy en día tienen que llenar una cantidad de documentos que cuestan hasta 4 horas de tiempo, y además muchas empresas se han visto obligadas a contratar personal extra o a subcontratar a empresas expertas en la legalización de mercancías para que realicen toda esta tramitología. ¿Qué significa? Uno, que si no se llegan con esos documentos en regla, que se llenan de hecho por internet, pueden ser devueltos, como lo hemos estado viendo. Y además tienen que realizarse el test de COVID-19, es decir, son una cantidad de requisitos. La situación de momento no es preocupante porque no ha habido colas, repito, porque solamente de 6,000 diarios hemos pasado a 2,000. Pero ¿qué va a pasar en las próximas semanas cuando ya lo que aquí le llaman los stocks, es decir, lo que los supermercados, por ejemplo, habían almacenado ya en sus bodegas, comience a irse y necesiten importar víveres, alimentos, frutas, hortalizas, incluso medicinas desde Francia, desde España, desde Italia? Ahí es donde vamos a comenzar a ver un desabastecimiento. Y repito, el hecho de que muchas empresas hayan tenido que contratar especialistas en la legalización de aduanas y de mercancías, esto significa que poco a poco los precios van a ir subiendo. Entonces, la noticia es que no hubo noticia precisamente de esas largas colas de camiones esta primera semana, pero repito, en los próximos 2 o 3 semanas, cuando ya comiencen a llegar 5,000, 6,000 camiones al día
para pasar por Dover es que vamos a ver la magnitud de este problema que nos deja el Brexit. De hecho, ¿saben qué ha hecho el gobierno? Ha tenido que comprar unos terrenos, unos terrenos abiertos cerca ahí al puente fronterizo para habilitar precisamente un estacionamiento gigante que va a poder tener hasta 5,000 camiones donde posiblemente tengan que revisar estas mercancías. Vamos a ver qué pasa, Orlando. Repito, las cosas salieron bien esta primera semana, pero más porque se abstuvieron los camioneros y las empresas de carga en venir al territorio británico. Juan Carlos, usted ha sido muy gentil. Cuídese que veo que está haciendo mucho frío en la zona del norte donde usted se encuentra a propósito del invierno que nos está golpeando muy fuerte en estos días.